Pues como siempre, muy buenas tardes a todos, gracias por venir a Tercios Viejos, muchas gracias a nuestro invitado por regresar a Tercios Viejos, que ya en alguna que otra ocasión le hemos tenido por aquí. Recuerdo que la última vez además me lo tuve que perder porque tuve COVID. Mira. Ese 24 de febrero que viniste a presentar el No te arrepientas, justamente fue mi primer COVID. Yo es que eso, como soy multireincidente, primero me supo a poco, entonces tuve el segundo. Pero bueno, de momento hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido a cambios políticos de la oposición, guerras en Ucrania, COVID, hemos cambiado de año. Y tenemos nuevo libro, porque justamente, si no recuerdo yo mal, también hace un par de años, viniste a presentar un primer libro, donde la portada es la misma con otro encuadre. Es un cuadro que pintó exprofeso Augusto Ferrer Dalmau. Y en esta ocasión nos vienes a hablar de un tercio que nunca existió. Perdón, es que presentar a José Javier es un poco problemático. ¿Por qué? Porque si tengo que leer levemente el currículum, pues entonces ya hacemos la conferencia, la siguiente, y nos quedamos a merendar. Y además la mitad es mentira. O sea que... Sí, como siempre, en LinkedIn se exagera mucho. Las redes sociales es lo que tienen. Solamente decir que es un muy buen amigo y un excelente escritor, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tu anterior novela fue un auténtico éxito de ventas, muy entretenida. Esta de reconocer que de momento no he tenido tiempo de leerla, pero creo que el personaje que nos vienes a presentar, un tal Julián Romero, que se alistó como mozo de Atambor, de Hillo, y luego llegó a Ser. Este es Ser, Julián Romero. Y si no me equivoco, he estado ojeando un poquillo, por lo menos el índice, para hacer la presentación y luego el comentario. Lo que narra son los hechos y los acontecimientos de este hombre, que ya nos dirás de dónde sale, más o menos qué es lo que hace. Perdona, tengo una hija de 17 años. Pues es prioritario. No te preocupes. Así de paso voy dando un poco de tiempo. Un personaje famoso en los tercios, un gran maestre de campo, una persona de extracción humilde, porque justamente la gracia que tenían los soldados de los tercios es que todos eran de extracción humilde y se llegaba a capitán no por titulación, sino por experiencia. De hecho, hay unas ordenanzas del duque de Alba que justamente viene a indicar una especie que mal capitán va a ser aquel que previamente no haya sido soldado y haya sabido desempeñar bien su oficio. A que me da igual el título que tengas. Incluso en España era muy común que gente titulada sin sueldo fuese justamente a ganar un poco de experiencia peleando como soldado en los tercios. Y este hombre termina en Inglaterra, y entonces en Inglaterra van a pasar un montón de cosas, y tú llegas un día y dices, joro, yo de esto tengo que escribir. Adelante, cuéntanos. Vamos a ver, Julián Romero efectivamente es uno de los... Lo primero que tengo que decir es que no estoy acostumbrado ni a que me entrevisten ni a hablar sentado, por lo cual igual estoy un poco fuera de mí, pero... Julián Romero, en toda la epopeya de los tercios hay nombres increíbles. Gente que escribe hazañas personales fuera de lo común. Y Julián Romero es uno de los más significados. Y es uno de los más enigmáticos, entre otras cosas, porque él nunca escribió nada sobre sí mismo. Salvo algún par de cartas al rey, quejándose de cosas, pidiendo una castellanía, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es alguien que haya dejado de sí más memoria que la que otros hicieron de él. Por otra parte, siempre envuelta en circunstancias, a veces, francamente, enigmáticas. Bueno, una de ellas es precisamente la de su experiencia en Inglaterra, que resulta que no fue solo suya, porque fueron muchísimos españoles, probablemente hasta 800, los que estuvieron al mismo tiempo peleando en Inglaterra, y durante muchos años, 6, son muchos años. ¿Y en qué condiciones? Bueno, toda esta historia empieza cuando a la esfera de los libros y a este que suscribe, o que escribe más bien, se le ocurre empezar a ver qué tal funcionaba una serie de novelas sobre un personaje real de los tercios. Haciendo un juego novelesco de tratar de reconstruir el lenguaje de la época más o menos, pero sobre todo para tratar de reconstruir el espíritu real, con ojos de hoy, ¿verdad?, de la gente de la época, y en torno a estas historias reales reflejar también el contexto histórico fidedigno de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es decir, son novelas, pero son novelas enteramente históricas. Bueno, el personaje ideal era Julián Romero, precisamente porque no había dejado escrito nada. Así que era idóneo para hacer unas memorias apócrifas, que es de lo que se trataba. Entonces yo me pongo el sombrero de Julián Romero y empiezo a contarlo como si yo fuera él. Lo cual por mi parte es de una petulancia sin límites, pero bueno, eso es una licencia poética que se llama. En ese
En esa línea apareció el primer libro sobre San Quintín, que efectivamente me hicisteis el honor de poder presentar aquí, porque él estuvo en San Quintín. Porque estuvo en todas partes, Julián Romero. Estuvo en San Quintín y como el objetivo era precisamente hacer novela histórica que fuera de verdad histórica, reconstruí toda la peripecia de San Quintín sobre la base de testimonios reales de la época que los había. Bueno, dentro de esa vida complejísima que es la de Julián Romero, que está en todas partes, ya digo, está en Italia, en Túnez, está en Flandes, está en Francia, está en Inglaterra, pelea en todas partes. Hay un episodio que en sus biógrafos convencionales, es verdad que porque no hay mucho material, despachan con, bueno, estuvo en Inglaterra de mercenario. Pero claro, cuando empiezas a hablar un poco, eso de mercenario, ¿qué quiere decir exactamente? Y me llamó mucho la atención el episodio. Por el camino de repente se cruza José Antonio Ruiz de la Hermosa con un montón de cosas así. Bueno, si tuviera que meter en folios lo que me pasó en un pen, no cabría en la mesa, pero una cosa tremenda de documentación. Porque estoy investigando al personaje y tal. Bueno. Y había cosas muy interesantes. Y en particular había una que es una auténtica joya, que es lo produce literalmente, la crónica del rey Enrico VIII de la Inglaterra. Y es una crónica que escribe un español anónimo, no sabemos quién, que estuvo en Inglaterra en aquellos años. Aquellos años son los años desde los últimos años de reinado de Enrique VIII hasta los primeros de su hijo Eduardo. Son los años de la gran guerra entre anglicanos y católicos, los años de la guerra de Enrique VIII contra Francia, los años de la alianza de Enrique VIII con España y los años de la guerra de Enrique VIII contra Escocia. Y es fascinante leer ese documento, que insisto, nadie sabe quién escribió, porque es anónimo, pero cuenta detalles, hasta el más nimio detalle de conversaciones, por ejemplo, entre el rey Enrique y los soldados españoles que defendían. Cuando lees ese texto, digo, los mercenarios. La historia es interesante, vamos a ver. A finales, en el verano de 1544, Carlos V está en guerra con Francia, como normalmente. Hay una gran batalla, que es el asedio de una plaza clave que se llama Saint-Licier. Los españoles vencen, por cierto, con una añagaza de espionaje que ahora no detallaré, lo tenéis en el libro, y los tercios que han participado en esas diferentes compañías que han participado en esa batalla, son fundamentalmente dos tercios, el de Pérez de Vargas y el de Álvaro de Sande, se marchan unos a Hungría, otros a Bruselas. El de Álvaro de Sande, el de Pérez de Vargas, perdón, se va a Bruselas. Y allí ocurre algo que nadie sabe exactamente qué es, pero uno de los capitanes españoles, en un tumulto, mata a alguien. Mata a alguien con la mala fortuna de que encima es un español, un civil que había allí. Porque nuestra gente estaba permanentemente circulando por Europa, vendiendo vino y haciendo de todo, ¿no? Bueno, aquello es un escándalo formidable, sobre todo para los políticos flamencos, porque hay que recordar que el ejército español de la época normalmente no invadía nunca nada. Es decir, Flandes era el territorio de la corona, estaba combatiendo en su casa. No es como cuando ocupas Ucrania, por ejemplo, ¿no? No, era el territorio de la corona. Por tanto, el comportamiento que tú debías tributar a la población local era la misma que si fueran de Medina del Campo o de Teruel. Se forma un gigantesco escándalo y un montón de compañías son licenciadas. Y entre otras la compañía en la que está, por supuesto, este capitán que ha matado a un pollo que se llama Pedro de Gamboa y un soldado de esa compañía que es Julián Romero. Bueno, con deshonor los echan de Bruselas, los embarcan en buques para que vuelvan a España, en principio. Y de repente, a poco de salir, varios barcos, van a zozobrar a la altura de Dover y terminan naufragando allí, en las costas inglesas. Dice la versión oficial, esta gente llega allí, naufragan. Al parecer nadie se hace la pregunta de cómo es posible que naufraguen todos juntos al mismo tiempo, barcos con la misma carga, es decir, soldados españoles, ¿verdad? Bueno, naufragan y entran al servicio del rey Enrique VIII de Inglaterra, gordo, hereje, pero aliado del rey Carlos. Primer elemento interesante, porque claro, Carlos V en aquel momento acaba de vencer a los herejes protestantes alemanes, es el campeón de la fe. ¿Cómo es posible que Inglaterra, que es un país que se ha lanzado ya por el camino del cisma,
sea aliado de España. Bueno, pues lo era, por razones fundamentalmente políticas y sobre todo por una ley universal, que es que el amigo perdón, tu vecino es tu enemigo y el vecino de tu vecino es tu amigo. El vecino ha sido Francia y estamos en guerra con ellos desde los tiempos del Fernando el Católico. El vecino del vecino, ¿quién es? Inglaterra. Y la primera esposa de Enrique VIII ha sido Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Y ha tenido una hija, María Tudor, que es prima de Enrique Carlos y que es la segunda en la línea de sucesión al trono. Así que razones políticas hacen que haya esa alianza entre España e Inglaterra. Y estos soldados terminan allí y el rey Enrique VIII dice: hombre, qué bien, soldados españoles, pasad a mi servicio. Y el rey Carlos dice: no. Y no dice que no porque sean herejes, sino porque vienen con la mancha de aquel suceso que ocurrió en Bruselas, la muerte de aquel señor, pero les hace saber que si son ellos quienes se lo piden al rey de Inglaterra, él no se lo prohibirá. Así que bueno, insisto, esto es la versión oficial de los hechos, se lo piden y a partir de ese momento entran al servicio del rey Enrique VIII de Inglaterra, que está en ese momento en guerra en Escocia. Escoceses aliados de franceses. Escoceses aliados de franceses. Por lo mismo, ¿no? El vecino es el inglés, con lo cual el vecino del vecino es el aliado. Exactamente. Es una guerra muy interesante esta, pues hay que ser inglés para hacer una guerra así. Entonces, es un colegio británico. Se llama la guerra del cortejo duro. ¿En qué consistía? Consistía en que Enrique VIII quería casar a su hijo Eduardo con la hija de la reina viuda de Escocia, María de Guisa, la pequeña María, pero el Parlamento escocés no quería. Entonces, para convencerles, en lugar de mandarles flores, les mandan piqueros. Y empiezan una guerra perfectamente de locura, dejan desolado toda la zona de Edimburgo durante varios años, una guerra brutal, para convencer al Parlamento escocés de que acceda a entregar la mano de la niña. Y los escoceses, que son escoceses, que no. Bueno, y esa es la famosa guerra en la que andan metido Enrique VIII y para la que quiere españoles. Insisto en la versión oficial, nuestros mercenarios españoles, a todo esto son en aquel momento cerca de 800, con varios capitanes conocidos, Villasirga, Pedro Negro, en fin, gente muy valiosa por otra parte. Mandan ese contingente. Cuando termina la primera parte de la guerra con Escocia, pelean siempre para el rey Enrique VIII de Inglaterra contra los franceses en el asedio de Bonilla del Mar. Cuando termina Bonilla del Mar, vuelven a Escocia a pelear, en la batalla de Iquicleu, donde se cubren de gloria, hasta que finalmente, insisto en la versión oficial, Julián Romero se cansa de servir a herejes, y se mata. Esta, insisto, es la versión que sale en todas las biografías de Julián Romero, y realmente es lo que ocurrió, pero claro, a mí es que me cuadraba mal el concepto de mercenario en un capitán español, un soldado español de la época. Digo soldado porque uno era capitán. Me cuadraba mal, sobre todo cuando descubres que cuando estos españoles accidentalmente llegan allí, después de un naufragio, singular naufragio que hace que 4 o 5 barcos, probablemente más, porque se calcula que en aquellos barcos había en torno a 150, 110 pasajeros, y los españoles que allí aparecen de repente son 700 y pico, pues calculando los barcos. O sea, no era, bueno, todos al mismo tiempo en naufragio, digo. Todavía más llamativo es que lo que encuentran allí son otros soldados españoles, que ya estaban peleando al lado del Enrique VIII de Inglaterra, y que no eran en absoluto mercenarios. Los mandaba un tipo que se llama Beltrán de la Cueva, que era nieto del Beltrán de la Cueva de la Beltraneja, Beltrán de la Cueva y Toledo, duque de Alburquerque, que venía, marqués, perdón, que venía de ser virrey de Aragón, nada menos, y que era íntimo de Carlos I. Pero no estaba allí de mercenario, lo había mandado Carlos I, perdón, al lado de Enrique VIII, porque era un signo de prestigio en aquel momento en las armas de todo el mundo contar con un contingente español. Y ese tenía sus propios capitanes. Antonio de Mora, Salablanca, otros que aparecen en el... Así que bueno, hemos de suponer que un contingente enorme, que de repente se hace mercenario sin que ninguno se vaya, entra a trabajar para este contingente español que ya estaba allí y al que nadie efectivamente tiene el cuajo de calificar de mercenario. Y entonces Alburquerque se va y el rey Enrique VIII elige como jefe a Pedro de Gamboa, es decir, al mismo tipo que había matado a uno en las calles de Bruselas. Y ahí empieza una serie de intrigas y problemas. Y aquí empieza la historia de esta gente.
Y la historia de esta gente se prolonga desde febrero del 45, de 1545, que es su primera campaña en Escocia, y que es un desastre, pero no por los nuestros, que apenas intervinieron, sino por los ingleses, que eran unos envenenados. Aparece allí, en aquel episodio una figura femenina. Real, bueno, real, vamos a ver, que la leyenda es real, se sigue contando, que se llama Lilia. Se escribe Lilian, Lilia. ¿Quién es Lilia? Nadie lo sabe. Se dice la leyenda que era una furia pelirroja que apareció de repente en medio de la batalla de Ancrumur y según iban cayendo los ingleses se acercaba a degollarlo. Hay ahora mismo en Escocia un sitio que se llama Lilia Edge y un montículo, que es la Lilia Stone, en homenaje a esta chica, es decir, insisto, todo lo que se cuenta en la novela ocurrió realmente, ¿no? Bueno, esa mujer aparece en la batalla de Ancrumor, donde los ingleses pierden, los españoles no les toca ni un pelo, porque ni siquiera llegan a entrar. Y aquí empieza una intriga larguísima, donde vamos a ir viendo, e insisto que la referencia es ese texto anónimo real de la crónica del rey Enrique VIII, se ven envueltos en todo género de intrigas políticas, religiosas, por supuesto bélicas y de otro tipo. La historia era tan fascinante que a medida que yo iba leyendo la crónica del rey Enrique VIII de Inglaterra, a medida que iba consultando las fuentes inglesas y sobre todo escocesas, que en materia de reconstrucción de batallas son maravillosas, han hecho auténticos prodigios, iba viendo que la versión oficial no encajaba. Son mercenarios, aguantan. Es verdad que les pagaban fenomenal, es decir, el sueldo, pues para que os hagáis una idea, allí en el libro de los datos concretos, porque existen los datos, no los invento yo, lo cuenta la crónica del rey Enrique VIII. Para un soldado era aproximadamente el doble de lo que cobraba en Europa. Es decir, un soldado español de los que se quedaron allí iba a cobrar el doble de lo que hubiera cobrado en filas. Para un capitán podía ser hasta 3 y hasta 4 veces más. Realmente, o sea, y además les pagaban, cosa que no siempre hacía el emperador. El Enrique VIII en eso era bueno, además les pagaban bien. Bueno, el hecho es que se mantiene ahí todo este tiempo con gente que se va, con gente que viene, con gente que de repente hace cosas tan absolutamente quijotescas y españolas como el alférez Juan Pérez. El alférez Juan Pérez es un tipo que existió realmente. Juan Pérez era de los que estaba, pues, claro, dentro del contingente español peleando contra los escoceses, contra los franceses y contra quien hiciera falta. Pero era un tipo que tenía el ánimo muy vivo. Y llega un momento en el que se cansa de servir a herejes antes que Julián Romero. Después de una serie de batallas en Escocia, se le encarga la custodia de un puesto clave, aparece algún mapa en el libro, que se llama Haddington. Y Juan Pérez resuelve, nadie sabe bien por qué, pasarse a los escoceses. De tal forma que la posición de Haddington, que mucho había costado ganar, se pasa con armas y bagajes a los escoceses y se queda a defender Haddington. ¿Por qué? Porque eran católicos. Bueno, hay que ir a echar allí a Juan Pérez. Y tienen que ir los españoles a echar allí. Es una historia muy dramática. Que tampoco detallaré porque está dentro del libro. Bueno, después de todas estas peripecias, insisto, después de 6 años largos, 6 años durante los cuales, por ejemplo, episodio muy poco documentado, pero que yo incluyo, Carlos I ha montado una operación secreta para sacar de allí a María Tudor, porque los anglicanos la quieren matar, el partido anglicano de la corte inglesa. Los españoles terminan marchándose y Julián Romero también. Y cuando se va, es maestre de campo de los españoles allí, en Inglaterra. Antes han hecho capitán, título que la corona española le reconoce. Landlord, es el señor de tierras. Y Banneret, que es una dignidad superior a la de caballero que te permite pelear con tu propia bandera y con tu propia hueste, es una dignidad importante de la caballería inglesa tradicional. Claro, el tío que llega, el Julián Romero que llega a Inglaterra en aquel momento, náufrago, como os digo, en Dover, es un soldado que lleva en filas más de 10 años, porque empezó siendo un crío, con una fama terrible, chulo, pendenciero, en cuanto no sé qué, te saco la ropera, en fin, este tipo de persona. Y el que se marcha es un tipo, o sea, el que aparece 6 años después en Flandes, es un tipo que vamos a encontrar que es amigo íntimo de Felipe II, que hace de guardaespaldas en Londres.
que está en el cuartel general español cuando la batalla de San Quintín, se ha convertido en otro, se ha hecho un hombre, por decirlo de palabras. El duque de Alba habla muy bien de él. ¿Sí? Y tenemos un duelo. Y en medio hay un duelo, efectivamente. Lo del duelo lo tienes que leer. El duelo, porque además la crónica del rey Enrique VIII, que da detalles incluso de este tipo, detalla, por ejemplo, algo que no recogen la mayor parte de los historiadores. Es lamentable, porque está muy bien. La crónica, todo se ha dicho, la recupera la Real. Es que lo digo porque a veces parece que la Real Academia no sirve para nada. Y con razón, ¿no? Pero en esta ocasión, esta crónica la recupera la Real Academia de la Historia a finales del último tercio del 19, y hoy está digitalizada. Bueno, es una maravilla leerla, y más en el lenguaje de la época. Bueno, por ejemplo, los detalles del duelo aparecen aquí, ¿no? El duelo, a ver, como esto es historia, lo podéis ver en la Wikipedia, tampoco hace falta, tampoco desvelo nada. La cosa es que de todos aquellos españoles que encuentran nuestros náufragos cuando llegan a Inglaterra, cuando se va al Alburquerque, o sea, Beltrán de la Cueva, y nombran a Pedro de Gamboa como maestre, los viejos capitanes que estaban allí dicen que un rábano. Y los tienen más mérito. Bueno. No os cuento más detalles que intentan pasarse a los franceses y uno lo consigue, que es Antonio de Mora. Antonio de Mora, que era un soldado de cuajo español en prototipo, ¿no? Además, muy maravilla. Se pasa a los franceses. ¿Cómo sería la calidad del soldado español de la época para que un tipo que ha estado combatiendo a los franceses pasa, por favor? Porque eso es lo que le hacen los franceses a Antonio de Mora. Y se convierte en capitán del ejército francés. Bueno, durante la serie de Bolonia del Mar, Antonio de Mora está con los franceses, y los nuestros, Boa, Romero, Villaseñor y compañía, están con los ingleses defendiendo Bolonia del Mar. Finalmente, por arreglos políticos, termina aquel asedio, termina la batalla, se bajan los pontones, a los dos lados del río empiezan a hacerse pues, lo habitual, ¿no? Las carpas, toda la gente a beber, jugar a las cartas, ese tipo de cosas que pasan cuando no hay guerra, es decir, que hay paz. Y de repente, en el Real de los Españoles, donde están allí tomando algo nuestros capitanes, aparece Antonio de Mora todo jaque, y se va a ver a Gamboa y le desafía un duelo, porque se la tiene jurada de siempre. Gamboa en aquel momento es un tipo que, desde Saint-Dizier, la batalla anterior, con la que empieza el libro, porque todo empieza realmente en ese pueblo francés, ¿verdad? Anda cojo, con una bala de arcabuz. Se ha quedado sordo, cosa que era muy común en la época por los arcabuzazos, al final no lo terminaba. Bueno, es un señor mayor, llevaba de capitán 10 años, claro. Entonces Julián Romero, que era mucho más joven y de la sangre muy caliente, y he dicho que era un chuleta, ¿no? Pues se levanta y dice, yo lo hago. Pero de Gamboa todo corrido, porque claro, eso de que salga un pipiolo a decirte, bueno, me han retado a mí, macho, ¿dónde vas tú? ¿No? Pues va Julián Romero y le reta a Antonio de Mora. Y en principio esto va a ser el típico duelo entre capitanes españoles en tiempos de paz, es decir, aburridos, bajo los muros de una ciudad extranjera. Pero se entera la corte francesa y se entera la corte inglesa. Pero hombre, qué bien, vamos a rubricar la paz como en los viejos tiempos. Un duelo. Total. Que, por supuesto, prohíben que se celebre el duelo de inmediato. La corte francesa se dirige a Antonio de Mora para decir, yo te apadrino. La corte inglesa se dirige a Julián Romero y dice, yo te apadrino. En Fontainebleau, al lado del palacio de Francisco I, montan un gigantesco estrado. La corona francesa, no gigantesco, una cosa, bueno, como de Ivanhoe. La corona francesa da vía libre y salvoconductos para que cualquier persona pueda cruzar libremente el país para ir a ese duelo. Y ahí empieza un reto entre estos dos. Los detalles aparecen en la crónica y yo los cuento en el libro, los detalles incluso de las corazas, ¿no? Un duelo que dura horas, y yo os contaré cómo acaba, porque si no, cargo la mitad del libro, pero que es un episodio realmente descomunal. Solo os diré que ganan los buenos, pero, en fin, da un poco una idea de hasta qué punto en aquel momento los españoles eran realmente el centro del mundo. Es decir, la redacción de las dos cortes, la de la francesa y la inglesa, simultáneamente diciendo, no, yo te apadrino. O sea, tengo a Cristiano Ronaldo contra Messi. Porque era un poco eso, ¿no? Claro. Y allí es efectivamente el duelo de Fontainebleau. Yo recuerdo la de Diego de Paredes. Sí, porque además era... Pero esto era no en periodo de paz, era en periodo de guerra, en un asedio, el gran capitán en Nápoles, y decían, y a los ratos libres, los capitanes, los nobles, se reunían y comían, y no se faltó nada al respeto. Dijeron los franceses que eran más chulos que los italianos dijeron que no,
se liaron entre ellos, ganaron los italianos y luego hubo uno España-Francia. Y entonces fueron los españoles, y Diego Paredes, que estaba herido, le tuvieron que sacar del campo porque eran además duelos con árbitros y eran de A7 o A11 o de A13. Y entonces tenían allí como si te herían, no te herían, entonces te sacaban fuera. Esto es como juega como el paintball, pero de verdad. Y a Diego de Paredes le sacaron a rastras mientras el tío protestaba al árbitro diciendo que peleaban poco y que empate no, que había que ganar. O sea, de hecho, en una de las últimas batallas en Escocia, la de Pink y Cleo, cuando llegan es una gran ofensiva enorme, la más grande que habían montado hasta entonces los ingleses sobre tierras escocesas. Cuando los escoceses, el conde de Angus en particular, ve lo que está pasando, la solución que ofrecen los ingleses es hacer un duelo. Un duelo de caballeros de estos de 7, de 13, en este caso creo que era de 5, no recuerdo bien, de cada bando, para no llegar a la gran batalla. Lo primero que le ofrece Angus a Somerset es combatir ellos. Que ya son los cuarentones centrados, que para la época es mucha edad, pero bueno, la gente no eran como los políticos actuales, era una mentalidad. Bueno, como Somerset dice que quería hablar, dice, bueno, pues 5 y 5 de cada uno y tal. Tampoco. Al final es la batalla, pero Somerset lo que ves es que si no quiere dar la batalla es porque cree que va a perderla. Y no la ha perdido Somerset de milagro, ¿eh? Pero bueno, al final, eso es historia bien conocida, ganaron los ingleses y sirvió de bien poco. Porque los escoceses, aún arrasados, siguieron que no. Ahora me paso otra vez a los franceses. Bueno, hay que ser escocés para calibrar un poco el asunto. Es un mundo muy complicado, además, porque los escoceses no formaban un bloque. Estaban dice Julián Romero aquí en este libro, que son como vizcaínos, son como corsos y aún como vizcaínos, que antes preferirían ver vendida a su hermana que reconocer razón en el enemigo, ¿no? Cabezones como... ¿no? Y divididos en clanes, en guerra permanente entre sí. Clanes con los que la corona inglesa jugaba permanentemente comprando a unos o a otros, etc., ¿no? Algunos se hacen protestantes fundamentalmente por interés, otros se hacen anglicanos, los menos, otros siguen siendo católicos. Y también en las filas inglesas hay un partido católico y un partido anglicano que entran en guerra entre sí. Un elemento muy importante aquí, porque desde el punto de vista político es determinante, es el hecho de que, vamos a ver, la herejía luterana, el protestantismo luterano, el foro protestante, como queréis llamarlo, es una cuestión religiosa que adopta la forma de una cuestión política. Pero había un fondo religioso muy importante. La herejía anglicana es al revés. Es una cuestión política que adopta la forma de una cuestión religiosa. Después de la famosa guerra de las dos rosas, de que llega la dinastía Tudor, mal mirada por unos y por otros, por los York y por los Lancaster, porque no es particularmente legítima, de lo que tiene que hacerse Enrique VIII fundamentalmente, que además no iba a ser rey, es rey porque se muere su hermano mayor, bueno, tiene que hacerse como sea, con una élite propia, y lo que organiza es un gigantesco proceso de lo que Pareto llamaba circulación de las élites a partir de una renovación religiosa que consiste en empezar a expropiar masivamente los bienes de la Iglesia Católica y repartirlos entre su gente. Y aparece una clase dirigente enteramente nueva, y es la clase dirigente de los Tudor, y que es la clase dirigente de la Inglaterra anglicana. Y esta Inglaterra anglicana es aliada política de España, pero odia a los españoles. Claro. Y trata por todos los medios de frenar en seco cualquier aspiración al trono de María Tudor, es decir, la nuestra. ¿Por qué? Pues porque es la heredera que nace antes del divorcio de Enrique VIII. Por lo cual, reconocer su derecho al trono sería tanto como condenar el acontecimiento que da lugar a la reforma anglicana, que es el divorcio de Catalina. Y a partir de ahí empieza el lío. Es decir, la guerra llega a puntos extraordinarios cuando además se mezcla, por la mala cabeza de Somerset en concreto, con una crisis social y económica descomunal, crisis que aparece muy bien recogida, por cierto, en la crónica del rey Enrique VIII y que Julián Romero aquí cuenta con mucho detalle. Entonces ya todo se mezcla con todo, porque aparecen pobres contra ricos, católicos contra anglicanos, el campo contra la ciudad y las potencias extranjeras moviendo cosas aquí y allá, y España también, por supuesto. Y aquí aparece un señor, no se estoy dejando ver nada, ¿eh? No, adelante, aquí aparece, me tienes a un nubilado. Aquí aparece un señor, un tipo que a mí me resultó fascinante cuando lo descubrí en San Quintín. Vamos a ver. Como se sabe muy poco de él y nunca se va a saber nada más, para el novelista, para el historiador es un infierno,
pero para el novelista es una joya, porque te puedes encajar, simplemente encajando cosas aquí y allá, puedes construir un retrato maravilloso. Es un navarro de Tarazona que no está en Navarra, pero bueno, pues un navarro de Tarazona que se llama Antonio de Eguaras. Otros dicen de Guaras, pero seguramente es de Eguaras. Y es un tipo que llega a Inglaterra siendo niño, seguramente con la corte que se llama Catalina de Aragón, que se cría allí, que habla inglés como un nativo, o sea, como un nativo inglés, y habla español también, por supuesto, y que teóricamente es comerciante. Teóricamente es comerciante. Bueno, teóricamente y en la práctica también, porque se dedicaba a eso. Pero aparece en todas partes al mismo tiempo. Yo estoy convencido de que Antonio de Guaras, y nadie conseguirá quitarme esa idea de la cabeza, era el centro del espionaje español en Inglaterra. Estoy absolutamente convencido. Entre otras cosas, porque muy pocos años más tarde de estos sucesos que aquí se narran, termina siendo el embajador de España en Inglaterra. Hay personajes como Bernardino de Aldana, por ejemplo, que son maravillosos, que es mucho más conocido. Era gran embajador, gran espía, gran soldado antes. Y este se sabe muy poco. Pero y un tipo que era simplemente un comerciante aparece en todas partes. En la crónica del rey Enrique VIII aparece continuamente, Guaras. Y ese supuesto comerciante acaba después de embajador, huele raro. Y que aparezca simultáneamente, además, en un montón de historias en Inglaterra y en Flandes, donde aparece también de Guaras. Vamos, o sea, este debería de ser... no se me ocurre un paralelismo, pero bueno, podéis imaginaros en los tiempos de la Guerra Fría, cualquiera de las grandes cabezas que organizaban la inteligencia y la contrainteligencia para unos y para otros, ¿no? Para separar el grano de la paja, yo en el libro, al final, pongo un trabajo que fue un trabajo de chinos, pero bueno, esto fue culpa de Berenice Galazo, de la esfera de los libros, pero creo que fue una buena idea, un pequeño diccionario biográfico. Es decir, quiénes eran todos y cada uno y qué es lo que hicieron realmente. El 90% de los personajes que aparecen en el libro son reales e hicieron lo que se cuenta en el libro. Cuando lo empiezas a ver parece mentira, pero os juro que eso es verdad. Los personajes de la historia, aquí los tengo todos. Sí. Desde Velasco, que es un soldado español. Sí, gran canalla. William Grey, barón de Wilton. Hombre, mi gran amigo, Granvela. Sí, Gamboa. Los dos Granvela, se decían. Bueno, Kramer, Drake, aquí tenemos de todo. Todos hicieron lo que se cuenta en el libro, y hay 3 o 4 personajes que son, esto ya es, digamos, técnica de ficción, que son imaginarios, pero que te sirven para engrasar. Porque esto es un puzzle, es decir, la historia te da unas cuantas piezas, pero te faltan otras. Entonces tienes que rellenarlas de tal forma que el resultado del cuadro parezca verosímil, que no se note cuál es verdad y cuál es mentira. Sí, y en algunas siempre te puedes inventar que es que, o sea, puedes sacar del relato histórico que efectivamente nosotros dos estamos aquí, pero no sabes exactamente qué había a la izquierda. Claro. Pero el escritor tiene que inventarse esa esquina con algo histórico del momento. Eso es. O sea, no tiene que rechinar, no tiene que estar fuera de juego. Tienes que decir, bueno, pues yo puedo imaginar que allí había otro personaje, pero el personaje lo tengo que construir con la realidad. Y si además te sirve para esos personajes, para darle más mordiente a la historia, pues mucho mejor. Por ejemplo, este lo cuento porque ya salió en la primera novela, el San Quintín. Sabemos que Julián Romero tuvo pareja en Flandes. Digo pareja porque nadie sabe si se casó o no. Pareja fijo porque tuvo 3 hijos. Nadie sabe cómo se llamaba esta mujer. Es una lástima. Yo la llamo Constance porque es un nombre que me encanta, simplemente, ¿no? Bueno, y por otra parte cuadra, ¿vale? Entonces aquí aparece cómo conoce a Constance. Fue en aquellos años seguro. Sobre todo al ver la edad de los hijos que tuvieron juntos, 3. Uno que, un chaval que murió siendo soldado. Otro que no siguió el camino de las armas, que cogió el nombre del abuelo Pedro de Ibarrola, o sea, del padre de Julián Romero, y que se dedicó al parecer a lo mismo, que era maestro de obras. Y una hija, Juliana, quiero recordar, que fue sucesivamente viuda de 2 capitanes españoles. O sea, aquellas mujeres, de verdad. O sea, esta chica era hija, no sabemos si legítima o ilegítima, en todo caso legitimada seguro, de Julián Romero. Sí, reconocida. Claro. Hija de un tipo que había llevado esa vida, que llevó Julián Romero, se casó con un soldado que iba a llevar esa misma vida que llevó su padre, porque se murió se volvió a casar con otro tipo igual. En aquella época también existía lo de la mujer pública, que de repente un oficial, un capitán decía retirar y era considerada como propia. Y
Tampoco estaba tan mal visto en aquel momento. Era sobre todo una forma de contener la promiscuidad. Los capellanes estaban muy obsesionados con esto y con casarlos. Hay una carta preciosa, me parece que es ya en tiempos de Felipe III, creo que sí, en la que se queja de que dejen de casar a los soldados españoles con sus ligues flamencos. Porque al final esas mujeres, claro, el soldado se muere y ya piden pensión. Y dejan huérfanos que piden pensión y la corona no podía más. Una carta muy interesante. En fin, bueno, digo, esta mujer, por ejemplo, existe. No, pues aquí yo invento las circunstancias en las que se pudieron conocer y lo trato de hacer de la forma más novelesca posible porque precisamente aquí te abro la posibilidad de ser novelesco. Con lo cual, bueno, luego ya el lector juzgará si es una bobada o está bien, pero eso ya no me corresponde a mí juzgarlo, ¿no? Luego Julián Romero se casó aquí con otra dama con la que tuvo una hija, que fue la que fundó el convento de las Trinitarias de Cádiz, donde estaban enterrados Cervantes. Una vida compleja. Pero bueno, este libro abarca específicamente esa parte, desde que él llega a Inglaterra náufrago y vuelve a Flandes 6 años después, dispuesto a contraer estado con Constance, viviendo en Bruselas como un señor. Pues yo no quiero acapararle más, pero seguro que tendréis un montón de preguntas, dudas, sugerencias, peticiones, reflexiones. Bueno, mientras reflexionáis, yo tengo que hacer un homenaje a la web británica battlefield.trust.com, porque a la hora de reconstruir escenarios bélicos han sido fundamentales. Un problema muy serio que tenía con tú lo conoces bien, con las batallas que se han sobre el terreno en Escocia, es que la orografía ha cambiado mucho. En Normandía ni te digo lo que ha cambiado la orografía, es que es irreconocible. Bueno, y también hay batallas en Normandía. Pero en Escocia cambió incluso la toponimia. Entonces tú te metías en un mapa ahora para tratar de ver dónde fue la batalla y por qué fue así, y prácticamente es imposible. Pero esta gente ha permitido reconstruir prácticamente metro a metro los campos de batalla. Pues cuando tienes que contar batallas que desde el punto de vista de la descripción son muy físicas, tienes que contar por dónde van los caballos y por qué por ese camino y no por otro, por qué se emboscan en tal sitio y no en tal otro, por qué tal carga termina frustrada, etc. Es fundamental poder ver el terreno, ¿no? Y aquí esta gente ha hecho un trabajo fantástico, aunque quedaban cosas como, por ejemplo, el reconocimiento concreto de los lugares. Por ejemplo, la batalla de Ancrum Moor en Escocia tiene lugar en torno a un lugar que se llama Capitol Hill. Nada se llama hoy Capitol Hill en Escocia. Pero sí, una granja se llama Capitol Hill. Una granja que mira tú por dónde está exactamente en el sitio, pero voy a mí, se las distancias y tal, en el sitio donde fue la batalla. Bueno, a partir de ahí empiezas a poder reconstruir cosas. Y en Normandía lo mismo. A los españoles en el asedio de Bonilla del Mar les encargan la defensa, o sea, la custodia de la construcción de un fuerte y luego la defensa de un fuerte que se llama San Andrés. Un poco al norte de Bolonia, un poco al sur de Calais. No queda piedra sobre piedra de ese sitio. Es imposible reconstruirlo. Primero, porque los ingleses y los franceses, cuando recuperaron la zona, modificaron evidentemente el mapa defensivo. Luego, porque allí, durante la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, cayó de todo. Y si no habéis estado en Normandía, tenéis que ir, porque es impresionante verlo. Es decir, el mundo, una orografía artificial, ¿no? Bueno, reconstruir todo eso es un trabajo maravilloso. La verdad es que es lo más bonito del libro, ¿eh? La reconstrucción. Yo recuerdo haciendo la tesis sobre las operaciones en las Asturias de posguerra, lo mismo, tener el listado militar, dárselo a un historiador asturiano y dice, mira, te he corregido la mitad de las localizaciones porque o están mal escritas o no existen o Claro. cosas por el estilo o no se ve. Preguntas. Una pregunta. Hay autores que dicen que esos tercios españoles que combatieron con los ingleses son la base sobre la que se creó el ejército fijo británico. Es muy posible, porque en la época, vamos a ver, cuando llegan los españoles allí, el ejército inglés es como todos los ejércitos, como todos los ejércitos europeos, es decir, más primitivo que los españoles. Es más primitivo todavía que los ejércitos europeos. Son mesnadas de nobles todavía. Lo cual genera enormes problemas para una corona que tiene ya una élite propia, nobiliaria, que tiene que hacer levas de gente de la que no se fía.
etcétera. Y de hecho, la razón por la cual encontramos en Ancrum Moor, en Pinkie Cleo, en Haddington, en otras batallas en Escocia, enormes contingentes, hasta albaneses, ¿verdad? Que debía ser una cosa digna de verse, ¿eh? Bueno, es precisamente esa. No te podías fiar ni del noble propio ni de su hueste propia. Y entonces empiezan a llevar soldados extranjeros. Los jinetes alemanes así. O sea, las jinetes hay en todas partes, como sabéis. Cuando las grandes batallas de los tercios efectivamente son determinantes y decisivos, pero la masa de maniobra, fundamentalmente, son campesinos alemanes, son los jinetes famosos. Y es gente que, por las circunstancias particulares de la Alemania de la época, consideraba más seguro tratar de ganarse la vida participando en una batalla donde te podían matar que quedarte en cualquier villorrio de la Sajonia donde te ibas a morir de hambre al año siguiente. Los jinetes eran eso. Y todos esos ejércitos, con los españoles incluidos, están llenos de los unidades de borgoñones, italianos, etcétera, ¿no? Y los españoles, en particular, les aportan una destreza técnica que no tenían. Es muy interesante ver que en todas las batallas los ingleses van todavía con los arcos largos, como aquí en la guerra de los Trastámara. Que no muy eficaces sin ninguna duda, pero bueno, hasta cierto punto, claro. Cuando la cañonería empieza a disparar un poco más distancia, los arcos largos se acabaron. En estas batallas, y hablamos de mediados del siglo XVI, todavía van con los arcos largos. Aparecen de repente unos tipos que son capaces, los españoles, que son capaces de organizar escuadrones de arcabuceros a caballo. Que aquello fue, desde el punto de vista de la historia militar, lo determinante en estas batallas. Acababan de aparecer en los campos de batalla de Alemania, de Europa, etcétera, las guerras de Carlos I. Dicen que los primeros fueron los de la Orden Teutónica, no lo sé. En todo caso, los españoles lo adoptan de inmediato y la táctica del arcabucero a caballo, fundamentalmente la caracola, hace que el libro se explica, porque en Pinkie Cleo hacen una caracola, ¿verdad? Cambia completamente la forma de pelear y la forma de la batalla. En Pinkie Cleo es la caracola de los españoles con apenas bajas lo que diezman los escoceses, que no pueden reaccionar. Así que me parece muy verosímil, efectivamente, que alguien sacara las consecuencias oportunas de hay que pelear así. De hecho, lo que nos pasó a partir de mediados del 17 fue que todo el mundo empezó a pelear como nosotros. Y como eran más y tenían más recursos, pues la cosa menguó. Pero bueno, en fin, son las cosas que pasan. Has comentado lo de la caracola y lo de la compañía de arcabuceros a caballo. Creo que Pedro de Gamboa, precisamente, fue capitán de una compañía del Nápoles y como jefe, precisamente, de esa compañía de arcabuceros. Y es donde él recibió un tiro en el culo, vamos a ser serios, fue en el culo, y es bueno, eso aparece en otro libro, ¿no? En el cual se comenta que quizá el tema de Bruselas, es decir, él mata a un individuo en Bruselas porque le recuerda que le han pegado un tiro en el culo, lo cual es un deshonor. Eso aparece en una obra que yo he comentado contigo, además. Realmente es muy difícil saberlo, porque, vamos a ver, para la primera parte del libro, que se la ha sido de Saint-Dizier en Francia, encontré una joyita, un joyón, que son las cartas de los embajadores europeos que estaban presentes en el campamento de Carlos I de Entrada. Que alguien tuvo la idea maravillosa de publicarlo en francés, está digitalizado. Y entonces puedes ir leyendo lo que cuenta el embajador de Venecia, ¿no? Entonces se lo cuenta a tienes toda la relación. Y en esas relaciones aparecen, y es maravilloso verlo, los nombres de los muertos y los heridos españoles. Y entonces te vas sacando del tercio de Álvaro de Sande, tal, y te vas con detalle de grado y del tipo de herida. Y es un material maravilloso. Y Gamboa aparece concretamente herido por bala de arcabuz en el asilo de Saint-Dizier, en el muslo. Y él aparece ahí como herido. Por eso yo, puesto que es lo que me consta, y además a un embajador es de presuponerle que miente siempre, pero cuando informa a su jefe, no. Entonces hay que presuponerle que el dato que él da es verdad, porque además aparecen dos informes diferentes de embajadores. Y es muy interesante ver el número, ¿no? Esta historia de Saint-Dizier, lo que es la mentalidad española. Saint-Dizier estaba prácticamente tomado. Estaba el grueso del ejército francés un poco al norte, podía llegar, pero bueno. En una de estas, Ferrante de Gonzaga, que era un gran
señor gran general, Mantua, uno de los alfiles del emperador Carlos, está con Renato de Nassau viendo la vanguardia del asedio. Y como era un caballero, él se levanta para que Renato de Nassau se siente. Y en el momento en que Nassau se sienta, llega una bala y le hace ¡bumba! Y lo deja tieso. A partir de ese momento hay que llevar al real del emperador, porque eran muy amigos, y muere allí. Muere allí, entonces todo el mundo muy cabreado, muy a la española, pues vamos a por ellos. Y en este vamos a por ellos es cuando a Gamboa le pegan un tiro. A Gamboa y a otros muchos, ¿eh? Es que es una operación muy curiosa. Fue un asedio. No os cuento cómo se resolvió, por no hacer un spoiler, pero es para no creérselo. Es para no creérselo. Después de las semanas de asedio, de las bombas, de tal, finalmente se resuelve con una jugada. No diré más. Que lo vean. Oye, una última pregunta. Yo siempre hago 3 preguntas, tú lo sabes, que es las 3 preguntas. Yo he considerado siempre que Pinky es básica y fundamental para la victoria inglesa, bueno, victoria entre comillas de los ingleses sobre los escoceses. ¿Hasta qué punto realmente esa batalla estuvieron a punto de perder? Hasta que intervinieron los españoles, que eran la reserva estratégica. Estuvieron a punto de perder porque Somerset de repente se amedrentó al ver y porque los escoceses actuaron rápidamente. Bueno, yo creo que sí, fundamentalmente porque a partir de aquel momento ya había sufrido continuas batallas y además porque había dividido políticamente por completo al campo escocés. Que era donde está la gran cuestión. Incluso para la batalla de Pinky, sabéis que los escoceses los clanes tenían una forma muy singular de llamar al combate, que era prender una gran cruz, ¿no?, en los cruces de caminos que cada clan controlaba. Entonces, cuando veías la cruz incendiada, sabían que había que ir a pelear. Cuando se hace eso, muchos se quedan. Muchos se quedan, entre otras cosas, porque, y es una jugada inglesa típicamente inglesa, yo te voy a advertir que voy a atacarte para que no tengas la tentación de ir a ayudar a tu jefe en otra zona. Te voy a dar todo este dinero, ¿vale? Y tú te vas a quedar aquí amenazado, ¿vale? Que ya tú y yo ya nos entendemos. Y es lo que hicieron. Entonces varios clanes escoceses se quedan pegados a su terruño, no acuden a la batalla de Pinky, pero abiertamente sobornados por los escoceses, y muy particularmente por los 2 sujetos que en el libro aparecen, que llevaban el control de un territorio que no es una frontera física reconocible, porque las tierras, la marca escocesa, como se llamaba, en realidad era un territorio que cambiaba permanentemente de manos, poblado por gente bastante salvaje, que lo mismo combatía para unos que para otros. Claro, un mundo muy complicado. Es verdad que a partir de ese momento, bueno, Escocia consigue, lo que pasa es que Escocia a partir de ese momento lo que tiene es el apoyo francés absoluto. Y en un momento en el que Inglaterra entra en una crisis económica feroz por lo que habían robado la nueva élite del poder, que literalmente les lleva al colapso económico y a las revueltas sociales en las que nuestros soldados participan, por cierto, ¿no? Y eso permite a los escoceses tomar un poco de aire. Pero es verdad que a partir de aquel momento, si en algún instante podían haber vencido militarmente a los ingleses, a partir de entonces ya no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, enhorabuena, a mí me encantó el primer libro de San Quintín, lo devoré, y estoy seguro que este también. Entonces, 2 preguntas. ¿Para cuándo el tercero? ¿Y va a ser antes de Inglaterra, después de San Quintín? ¿Qué me digas? Bueno, ¿para cuándo? No lo sé, porque mi programación, o sea, mi barca la maneja Berenice Galaz en la esfera de los libros, con lo cual no tengo ni idea. ¿Para cuándo? No lo sé. El dónde, sí, y hay 2 opciones. Porque hay 2 momentos, como en estos libros el objetivo fundamental es... la intención no era crear una Ana triste, eso ya lo hizo Pérez Reverte. O sea, aquí se trata de mejor un personaje real y contar la historia real en torno al personaje real, ¿no? Bueno. Por tanto, depende mucho de la documentación. Hay dos momentos en la vida de Julián Romero muy interesantes y bastante bien documentados, que son, digamos, su debut, que es la jornada de Túnez. Él ya había peleado antes en Italia, pero en Túnez, la jornada de Túnez con el emperador, él tiene 20 años entonces, es un momento fantástico. Y además es también muy novelable. O sea, ese momento en el que todos los cautivos cristianos, españoles la mayoría, que están en la ciudadela de Túnez, metidos en las mazmorras de la Alcazaba, se sublevan y toman ellos la ciudad. Es una maravilla. Eso, en fin, bueno. Y esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad
es Yemin... Eso me suena a las 4 plumas, ¿no? ¿Perdón? A las 4 plumas. Las 4 plumas inglesas no se Ah, sublevaban, no la se peli. sublevaban a ver si deben haber leído Historia de España. Seguramente. Bueno, y la otra posibilidad es Jemmingen en Flandes o alrededores. Hay un momento en el que Julián Romero, que odiaba el agua y con razón, y por eso bromeo un poco en la novela también, tiene que hacer frente como jefe de una escuadra naval a los llamados mendigos del mar en Flandes, ¿no? Y él odiaba la mar. Y no era un jefe de guerra naval, pero era lo único que había, con lo cual tiene que salir. Y era partido por todas partes. Y lo prodigioso es que el tío, con una pierna que se le había quedado en San Quintín inmóvil y con un brazo que tenía destrozado, consigue volver al nado a la costa. No sé cómo coño lo pudo hacer. Pero claro, es que le hunden el barco, el tío acaba y consigue al nado, en fin, medio cuerpo, porque ese es otro momento que además está bien documentado y que sería bastante bonito de narrar. Así que hay Julián Romero para rato, mientras la esfera quiera y Dios me deje, me encantaría seguir contando estas historias porque además te permite construir una historia de España que sin ser una leyenda rosa, cosa que yo siempre he detestado, va muchísimo más allá de los topicazos, ¿no? Los movimientos políticos, por ejemplo, en torno a la corte inglesa, etcétera, son de una inteligencia, de una capacidad de profundidad estratégica, digamos, ¿verdad? Grandes políticos, muy grandes políticos, y un pueblo muy, en fin, muy digno de ser tenido en cuenta. Yo tengo dicho que los tercios son el brazo armado del siglo de oro y que no se puede separar una cosa de la otra. Era esa misma España, la misma España que estaba construyendo esa maravilla cultural que irradió sobre todo el mundo, ¿no? Personalmente, yo si pudiera elegir o pudiera influir en algo, me quedaría con Túnez. Y es la segunda persona que me lo dice, mira. Te lo digo además porque cuando estuve catalogando el Museo Naval, estuvimos catalogando ahí un fondo del Sardé Barutel, coges lo mismo, un montón de cartas de gobernadores, de almirantes, del propio emperador Carlos, y ves lo aburrido y burocrático que es. Pero la carta que le escribe el emperador Carlos a la emperatriz Isabel, narrándole la jornada de Túnez, es que ves casi hasta las sonrisas en el manuscrito. Es una auténtica maravilla. Es decir, no le notas tan feliz y tan contento después de haber conquistado aquello, que toda la documentación que puedes haber trabajado, y aquello era un fondo que te iba prácticamente, eran los 2 siglos, era el 16 y el 17 completo. Pero yo recuerdo esa carta, porque además es una narración propia del emperador a la emperatriz, y diciéndole, pues mira, la jornada, es decir, la campaña ha sido, y hemos hecho eso, y ves cómo rebosa felicidad, ese momento de decir, o sea, es que lo que hemos... A ver, para ellos no dejan de ser, para esta gente de la época, yo entiendo que no deja de ser la conquista de la antigua Cartago, por otro lado también. Sí. Entonces, cuando eres César y también conquistas la antigua Cartago y te sientes como los escipiones, pues aquello debe ser maravilloso y estupendo. Si tienes a Julián Romero danzando por ahí, o sea, ya sabes, o sea, tienes aquí negros para que te suministren la documentación. Tú no te preocupes. Gracias, ¿no? Más de algún voluntario por allí seguro que también tenemos. Pues nada, José Javier, como siempre, muchísimas gracias. A ver dónde nos traes al siguiente Julián Romero. Y yo, ya que no me he podido leer el libro, pues entonces voy a ser el primero y me voy a aprovechar de que estoy aquí sentado en la mesa para pedirte que nos dediques uno, porque yo desde luego sí lo pienso leer y si es dedicado, muchísimo mejor. Y todos los aquí presentes te queremos dedicar un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias.